vamos a ver la derivada de la cotangente inversa. Bueno, la derivada de la cotangente inversa, pues la verdad que solo son tres derivadas en realidad, joven. De ahí lo que cambia es, en el caso del seno y el coseno es lo mismo, solo que la del coseno le cambia el signo, que es negativo. La de la tangente y la tangente es positiva y la de la cotangente es negativa. La de la secante y la de la cosecante pues va a ser lo mismo, pero ya la vamos a ir abordando poco a poco. Entonces, vamos a hacer un ejercicio similar al de la tarea. Solo que vamos a ver. Vamos a ver. La derivada de la cotangente es así, ¿ve? La derivada de x va a ser igual a menos 1 sobre 1 más u al cuadrado por la derivada de u con respecto a x. Recuerden que esto siempre es para, si mi argumento es otra función. En otras palabras, para dejarlo lo más general posible para aplicar regla de la cadena. Entonces, similar a la tarea. Resuélvanla. Vamos a ver, yo voy a ir copiando, ustedes me van a ir diciendo. A ver, voy a preguntar al azar. Vamos a ver. Tenemos 5 personas. La probabilidad de que le pregunte a alguien es del 20%. Porque a mí no me incluyan, pues. Entonces, vamos a ver. Elmer, ¿qué haría de primero para derivar esa función? No sé, profe. Ok, vamos a definir reglas, pues. El no sé vale menos 5. No, broma. Tampoco así, no sería válido. Miren, jóvenes, primeramente hay que ver cómo está nuestra función. A ver, ¿cómo está? ¿Es una fracción, sí o no? Entonces, ¿qué tipo de derivada primeramente tenemos que aplicar? ¿Cuáles fueron las primeras derivadas que vimos? A ver si me ayuda Génesis. ¿Cuáles fueron las primeras que vimos? Denzel. A ver. Roberto. Pues si no estoy mal es f de x sobre g de x. Ujú. A ver, Jaslyn, ¿cuál sería la derivada de ese cociente? ¿La forma general? O sea, ya las vimos, jóvenes. Recuerden que es la derivada del denominador por el numerador menos la derivada del denominador por el numerador sobre el denominador al cuadrado. Entonces, ustedes lo pueden abordar por eso. O perfectamente pueden hacer esto. ¿Eh? Pueden decir f de x es igual. Voy a abrir aquí corchetes. Cotangente inversa del logaritmo natural de x a la menos 1. ¿me? Entonces lo vamos a hacer por la del cociente y de ahí lo vamos a hacer por esta. Entonces, si lo hacemos por la del cociente, vamos a ver.
sería, vamos a decir, esta era la fórmula. Lo que cambian son las letras. Entonces, la derivada del numerador, esta, por el denominador, este de acá, por la derivada, menos la derivada del denominador, este de acá, por el numerador sin derivar, todo eso sobre el denominador al cuadrado. Esa era la fórmula. ¿Se acuerdan? Para hacer esta derivada. Bueno, esto no lo vamos a colocar, lo vamos a poner en otra anotación. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, jóvenes? Los demás, solo Roberto dijo que sí. Los demás, a ver, me gustaría escucharlos. ¿Se acuerdan de eso, sí o no? Denzel, ¿se acuerda de esa fórmula? Jaslyn, Elmer, Sí recuerdo que lo habíamos usado, pero usábamos diferentes letras, si no me equivoco. es que ahorita no estoy utilizando F porque F, mire cómo la estoy definiendo acá F. F de X es igual a 1 sobre la cotangente inversa del logaritmo natural de X. Entonces por eso no puedo utilizar F. Pero de ahí lo mismo, pues las letras están haciendo referencia a lo mismo. A ver, Génesis, ¿se acuerda que habíamos utilizado esa derivada? ¿O no se acuerda? ¿O no entró? ¿Cuál de las dos? Creo que no. Qué silencio. Ok, entonces vamos a realizarlo. Entonces, si es así, aplicando esa, g de x, pues es lo que tengo en el numerador. En este caso, ¿quién sería? ¿Si me ayuda? 1. M de x sería nuestro denominador, la cotangente inversa del logaritmo natural de x. Entonces, aplicando eso, vamos a ver la derivada del denominador, ¿cuánto es? Sería la derivada de 1 por la cotangente, por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, otras palabras, cotangente inversa del logaritmo natural de x por g de x en derivar. En este caso, pues aquí era 1. Ahora, sobre el denominador al cuadrado. Hasta ahí vamos bien, jóvenes. ¿No hay ninguna duda? ¿No hay ninguna consulta? ¿Hay algo? ¿Algo que quieran comentar? Yali, ¿hablaba? ¿Algo? Nada. Tan mal les ha ido hoy el día que no tienen nada que decir, joven. Bueno, a ver, la derivada de 1, ¿cuánto es?
Cero. ¿Va? Entonces, si esto se hace cero, la derivada de 1 es cero, cero por la cotangente es cero. Entonces, ¿qué me va a quedar? F' de X va a ser igual a menos 1 por la derivada de eso, pues solo va a ser la derivada de la cotangente. Cotangente inversa del logaritmo natural de X. Sobre, ¿qué más? Sería sobre la cotangente inversa del logaritmo natural de X, todo eso al cuadrado. Entonces, ¿qué radica mi situación? Hacer esta derivada. Entonces, más o menos así era la tarea. Pero lo que hicieron varios es que solo derivaron esta. Le faltó este menos y le faltó esto de acá, ¿ve? En otras palabras, pues solo aplicaron la derivada a la cotangente. Estaba huérfana esa cotangente, no nadie que velara por ella. Entonces, miren, ve. Sería menos. A ver, la derivada de la cotangente, ¿cuánto es? La tenemos acá arriba. Acabamos de definir. Es menos 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. En este caso, u. Entonces es sobre u al cuadrado. Ok, permítanme. Entonces, si es esa, que en este caso la función principal es la cotangente, ¿va? La cotangente inversa. Entonces el argumento sería, vamos a escribir, menos 1 sobre 1 más u al cuadrado. ¿Quién es u? El logaritmo natural de x. Ese es u. De ahí por la derivada del argumento. Entonces vamos a colocar para cotangente inversa del logaritmo natural de x, el argumento es el logaritmo natural. Ahora, para el logaritmo natural de x, el argumento es x. Ahora, para x', la derivada es 1. Pero 1 por cualquier cosa, pues, sigue siendo lo que tengo expresado como cualquier cosa o expresión. Sobre esto de acá, la cotangente inversa del logaritmo natural de x, todo eso al cuadrado. Hasta ahí vamos bien, jóvenes. No hay ninguna duda, no hay ninguna consulta. Me gustaría escucharlos. Génesis. No, profe. Génesis, ¿alguna consulta, sí o no? Elmer. Jarlin, ¿alguna consulta? Me gustaría escucharlos. A las personas que le vaya preguntando. Por ahorita no, profe. Génesis. ¿Y qué? Que si tiene alguna duda o alguna consulta. No. Elmer. No, profe. Sí, sí siento que lo entendí. Que ahora deriven lo que hace falta, pues. Todavía no hemos llegado al resultado final. ¿Qué nos faltaría? Este logaritmo, ¿eh? ¿Se acuerdan de la derivada del logaritmo? Y aquí pues por dx, pero como dx, la derivada de x es 1, pues solo sería 1 sobre x. Entonces, siguiendo con eso, vamos a, permítanme, voy a poner acá.
Voy a agarrar otro color aquí para hacer las divisiones. Ahí. Entonces, siguiendo con eso, f' de x va a ser igual a... Voy a seguir copiando por ahorita casi todo. Menos por menos 1 sobre 1 más el logaritmo natural. Aquí me faltaba el cuadrado. Más el logaritmo natural de x al cuadrado por la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x, sobre la cotangente inversa del logaritmo natural de x, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, eso sería mi derivada. Si yo lo quiero simplificar, f de x, f' sería, ¿cuántos menos por menos? ¿Cuánto es? A ver, propiedades de los signos. Menos por menos, más por menos por más por más, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto es? Es más. Muy bien, más. Entonces, solo ya no sigo colocando el menos. Entonces sería 1 sobre 1 más el logaritmo natural. Aquí ya está la derivada, pero yo la voy a simplificar. Vamos a hacerlo paso a paso para que damos. Ok. ¿Qué pasa ahora con estas dos? Con estas dos expresiones en nuestro numerador. ¿Qué pasa? Primeramente, ¿qué son? ¿Qué son? Primeramente, son fracciones, ¿va? ¿Se acuerdan de cómo era la multiplicación de fracciones? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Ok, entonces vamos a ponerlo acá como un comentario. Si tenemos A por B y C sobre D, el resultado va a ser numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces en este caso tendríamos 1 por 1 es 1 y 1 más el logaritmo natural de x, todo eso al cuadrado, por x sobre la cotangente inversa del logaritmo natural de x, todo esto elevado al cuadrado. ¿Podemos seguir simplificando? Sí, sí podemos seguir simplificando. F' de x, 1 por 1 habíamos dicho que era 1. Aquí ve, tenemos una fracción sobre otra cosa. Esto lo podemos expresar como fracción si dividimos sobre 1. Recuerden que x sobre 1 es x, 5 sobre 1 es 5. Entonces, por ende, si hacemos cotangente inversa del logaritmo natural de x, todo eso al cuadrado, sobre 1, va a ser lo mismo. La cotangente inversa del logaritmo natural de x, todo eso al cuadrado. ¿Qué estoy dando a entender acá? Que no estoy alterando en nada. Porque recuerden que el 1 es el elemento neutro al dividir y al multiplicar. Entonces, si lo hacemos así, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar operación oreja. Este con este va a ser nuestro nuevo numerador y este con este va a ser nuestro nuevo denominador. Lo de rojo va a ser nuestro nuevo denominador.
¿Ya vieron por qué se llama operación oreja? Menos el asterisco. El asterisco era para que se les hiciera fácil de identificar. Ok, entonces haciendo eso, uno por uno, da 1. Y de ahí solo dejamos expresado esto. Sería la cotangente inversa del logaritmo natural de x, todo eso elevado al cuadrado, por 1 más el logaritmo natural de x, todo eso al cuadrado, por x. Y ya, eso sería mi derivada. Esto de acá, lo que voy a subrayar sería mi derivada. Eso sería mi derivada. Esto me lo voy a subir un poquito más, que no genere problemas ni confusión. Ok, ¿hay dudas o consultas hasta el momento, jóvenes? Me gustaría escucharlos, que sean lo más sinceros posible. A ver, partiendo. Elmer, ¿alguna duda o consulta? Solo no le entendí mucho a la parte de la fracción. Ok, ya lo vamos a explicar. Génesis, ¿alguna duda o consulta? Es que yo casi no lo escuché mucho porque aquí había mucho. ¿No tiene ahí algunos audífonos o algo que? No, le dije que me prestaran, pero no. Ok. Roberto, ¿alguna duda o consulta? Profe, solo en la parte de la multiplicación de los divisores de la operación oreja, ahí no entendí mucho. Ok, ya lo vamos a explicar entonces. Yalin, ¿alguna duda o consulta? Pues creo que tal vez me perdí un poquito en la parte donde estaba como morado clarito. ¿Cuál? Acá. No, más abajo que, bueno, es como rosado, creo. Ajá, ahí. Ah, ok, mire, lo que hicimos fue lo siguiente. Aplicamos propiedad de fracciones. Primeramente hicimos esto, este menos. Está multiplicando a este y a este. Entonces es como que usted venga y haga esto. Lo voy a hacer acá. Primeramente es menos. Menos por más, menos por menos. Este con este. ¿Cuánto es? Da más, va. Y más por más, da más. Entonces por eso acá ya no lo seguimos colocando. Quitamos ese menos. Ahora acá ve. Tenemos una fracción. Sería 1 sobre 1 más el logaritmo natural de x, todo esto al cuadrado. Tenemos eso. Estos paréntesis significan multiplicación por 1 sobre x. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a multiplicar numerador con numerador. En este caso, ¿quién es nuestro numerador? Este y este. ¿Va? ¿Cuánto es 1 por 1? 1. De ahí, pues, tenemos dos expresiones algebraicas. Solo lo dejamos expresado como multiplicación. Bien, perfectamente lo pudimos haber distribuido. Hubiera sido x más x por el logaritmo natural de x al cuadrado. Pero nosotros lo dejamos solo así, ¿ve? Como x por 1 más el logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Qué es exactamente esto de acá? Miren. ¿Hasta ahí está bien? Y pues me faltó acá cerrar paréntesis. Solamente eso. ¿Eso era su duda? Sí, profe, gracias. Ok, ahora en la operación oreja, miren. Tenemos dos formas. Multiplicamos extremos con extremos. Y quiero que pongan atención. Es decir, esto con esto.
Y eso va a ser nuestro nuevo denominador, numerador. Va a ir acá, ¿ve? La nueva estructura. Y tenemos lo otro, que sería los internos. Es decir, este con este. Y va a ir acá la multiplicación de ese. Entonces, tengo 1 por 1, que me faltó simplificarlo. Esto por esto, que es 1. ¿Hasta ahí estamos bien? De ahí, tengo esto, que sería mi primer término que está multiplicando, junto con este otro, miren. Y pues tengo todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Solo lo dejo expresado como multiplicación. Puede ser 1 más el logaritmo natural de x, todo eso al cuadrado, por x, de ahí por la cotangente inversa del argumento, que en este caso pues es el logaritmo natural de x. Y miren, y ya. Puedo seguir simplificando, incluso distribuyendo hasta x acá. Me hubiera quedado así, ¿ve? 1 x más x por el logaritmo natural de x al cuadrado. Y acá hubiera sido cotangente inversa del logaritmo natural de x. Entonces, ambas son soluciones. Tanto esta como toda esta de acá. Con eso le aclaré su duda a Elmer y Roberto. Sí, profe, la mía sí. Y la otra que suelen utilizar es así, ¿ve? Que la hacen con este símbolo. A sobre B. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando hacen eso? Que hacen multiplicación. El numerador de este, con el denominador de este. Y va acá. Sería A por B sobre y después esto, ¿ve? Permítanme. Este, ¿ve? B por C y va acá. Si ustedes lo plantean como operación oreja, van a llegar al mismo resultado. Solo que en operación oreja tienen que saber cuál es el numerador de la fracción principal. En este caso, la fracción principal sería este de acá, ¿ve? Y el numerador sería todo esto de acá. Denominador sería este. Y pues vuelven a aplicar eso, ¿ve? Los extremos. Sí, aquí me equivoqué. Aquí sería D. Ujú. Entonces sería A por D sobre B por C, miren. Y es el mismo resultado. Entonces es más que todo cuestión de gusto. ¿Con ambas se entiende? Ok. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? Elmer, Jaslyn. Bueno, entonces háganse este ejercicio. Háganse este. Háganse ese. Determina la derivada de g' de x. De g de x, o sea, g'.
¿Ya terminó, Roberto? Pues ya tengo un resultado, pero no sé si esté bien. A ver. El resultado final a mí me dio menos 2x sobre 1 más x a la 4, elevado a la 4. Vamos a ver. Menos 2x sí, sobre 1. ¿Igual a cuánto? Menos 2x sobre 1 más x elevado a la 4. Vamos a hacerlo, a ver. Ok, primeramente, ¿a quién derivamos de primero? ¿A quién derivo de primero? A logaritmo. Entonces era 1 sobre la cotangente inversa, el argumento, de x al cuadrado. De ahí la derivada de la cotangente, menos, ahí está bien, sería 1 más x a la 2, eso le va a dar x a la 4, muy bien, y aquí 2x va. ¿Sí? ¿Sí le había dado? Bueno, si les dio así, pues está bien. Así les dio a todos. ¿O les había dado diferente? Bueno, entonces vamos a hacer uno más, dos más. Y nos ponen a nosotros, derive esta. A ver, esta de acá, miren. ¿Qué harían ustedes? A ver, ¿qué harían ustedes? A ver, ¿qué harían ustedes en ese tipo de función, jóvenes? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, jóvenes, ¿qué harían? Creo que usar regla de la cadena, ¿verdad? Sí, pero miren, puedo decir yo esto. O sea, ya resolví el ejercicio anterior. Puedo decir yo esto.
¿Puede decir eso, jóvenes? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Qué me dicen ustedes? Mm. ¿Qué pasa? Ya tenía la derivada de todo esto. ¿Qué es lo que cambia? Que el seno esté volviendo. ¿Cuánto es la derivada del seno? Recuerden que la regla de la cadena es así, ¿ve? Entonces, la derivada de lo que envuelve y de ahí por la derivada del argumento, ¿ve? Entonces, la derivada del seno, pues coseno. ¿Quién es mi argumento? Logaritmo natural de la cotangente inversa de x al cuadrado. Y de ahí, ¿quién es la derivada del logaritmo natural de la cotangente inversa de x al cuadrado? Aquí la tenemos, ¿ve? La habíamos desarrollado ya. ¿Qué es esta? Solo que yo le puse g de x porque es bien largo el argumento. Entonces, como estaba definido en base a g de x. ¿Tienen dudas o consultas con respecto a eso? Denzel, ¿podría escuchar lo que le vaya preguntando? Elmer. ¿Sí o no? Génesis, ¿alguna duda o consulta con respecto a este ejercicio, el último que acabamos de hacer? No, profe, tenía duda en eso de por qué puso GX. ¿En cuál? No, en por qué puso GDX. Ah, porque g de x, mire cómo lo tengo definido acá. Resulta que el argumento g de x igual al logaritmo natural. Y mire cómo es mi argumento acá. Le remarco acá. Entonces, ahí, digamos que aproveché este ejercicio anterior que estaba definido así. En otras palabras, no quería copiar. Nada más. No quería copiar nuevamente todo eso. Solo eso. Pero ¿se entiende, sí o no? ¿Por qué dice eso? Bueno, entonces, ¿dudas o consultas? Profe, ¿Sí? dice Yasmin que está en la sala principal. Permítame. A ver, dígale que se una. Ya, ahí viene. Ok, entonces no hay ninguna duda. Entonces, ¿en qué radica todo? Bueno, primeramente saber quién es la función que envuelve a quién y así ir paso a paso, pues. Miren, si hacemos esta, vamos a ver, si hacemos esta y yo pongo, determine y, aprovechando esto, aprovechando todo esto, y yo les pongo, determine h de x a la 4, determine y', ¿qué harían ustedes? Haga uso del ejercicio 3 y del ejercicio 2. ¿Qué pondrían ustedes? A ver, deriven esa. Háganlo.
Ok, jóvenes, vamos a ver. ¿Ya lo terminaron? ¿Lo terminaron? ¿Cuánto les dio el resultado? ¿O no lo han terminado aún? Entonces, mírenme. Si lo queremos dejar de lo más general posible, pues lo vamos a hacer con h. Pero ¿qué pasa con h? Que h es una función que depende de x. Entonces, ¿quién envuelve a quién? ¿El 4 o h envuelve a todo? ¿Qué me dicen ustedes, joven? ¿Quién envuelve a quién? Si ustedes lo ven como una polinómica, sería 4 por h elevado a la x, todo eso a la 3. Recuerden que en las polinómicas degradamos, es así, ¿ve? N por x a la n menos 1, donde n es una potencia. De ahí por h' de x. ¿Sí? Ahora, ¿cómo teníamos definido h? Como el seno del logaritmo natural de la cotangente inversa de x al cuadrado. Por eso digo, haga uso del ejercicio 3 y el ejercicio 2. Entonces, y' va a ser igual a 4 por el seno del logaritmo natural de la cotangente inversa de x al cuadrado todo esto lo va a la 3 por la derivada de h', es decir, esto de acá. ¿Ve? Entonces, vamos a hacer uso de la tecnología. Y no me quedó tan bien como quería. Entonces, permítanme. Eso, ¿eh? Eso sería, esto coseno es la derivada de esta de acá, ¿ve? Del seno, todo eso. Entonces, solamente eso sería. ¿Tienen dudas o consultas hasta el momento? ¿O no hay ninguna? ¿Qué me dicen? Yo pues hice uso de la tecnología porque no quería copiar todo eso, entonces por eso lo definí como H. Entonces, es mucho, o sea, ¿sí o no que es mucho? ¿El argumento? ¿O qué me dicen ustedes? Ahora, si no está definido como va, en este caso, pues, porque yo les dije que hicieran uso. Si no les digo que hagan uso, pues les va a tocar hacer todo eso. Entonces, háganse de tarea. Háganse para uno sencillo. Y cerraría hoy.
Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que aplicar regla, primeramente del derivada del producto y después regla de la cadena. Nada más. Copien el ejercicio. Y pues eso sería la tarea y cerraría el día de hoy. A las 6 de la tarde. Aquí pues es al cuadrado, no logra ver bien. Ok, ¿ya la copiaron? ¿O les hace falta aún algo? Ok, jóvenes, hasta el día de hoy, ¿tienen alguna duda o consulta? ¿Están listos para la próxima prueba de la siguiente clase? O sea, prueba con la de la secante y la tangente y la cotangente y la cosecante, jóvenes. O sea, vamos a seguir haciendo. No prueba de que lo puede evaluar aún. ¿O quieren evaluación? Bueno, entonces si ya copiaron la tarea, pues nos vemos. Cuídense.